A ver, Evangelion es una obra monumental, no hay duda de eso. Pero la cosa es que para muchísima gente que la ve hoy, es como difícil de cachar por qué fue un fenómeno social tan, pero tan grande. Y de ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Si es tan famosa, ¿por qué para tanto se siente, no sé, impenetrable o hasta sobrevalorada? Miren, es una sensación súper común y la respuesta, créanme, va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Y es que aquí está el meollo del asunto, la tesis de todo este análisis. La verdadera magia de Evangelion no está en la trama, en los robots y los ángeles. No, está en lo que hay debajo. Hay que, digamos, excavar en las capas de su creación. El contexto, tanto histórico como psicológico, ahí es donde está la clave de todo. Muy bien, entonces, empecemos a cavar. La primera capa, lo primerito que nos encontramos, es el ambiente de Japón en los años 90. Piensen en esto, ese era el aire que la serie respiraba. Fue el caldo de cultivo donde nació todo. Miren, a principios de los 90, la famosa burbuja económica de Japón, ¡pum!, reventó. Y con ella se fue al piso algo más que dinero. Se derrumbó una idea central en la sociedad, esa creencia de que si te esforzabas tenías el futuro asegurado. Y de la noche a la mañana, por primera vez en toda una generación, la juventud se topó con un futuro totalmente incierto y con una ansiedad que, de verdad, paralizaba. Y justo ahí, en medio de todo eso, es que la frase icónica de Shinji, el famoso «no debo huir», cobra todo su sentido. Es que es el símbolo perfecto de lo que sentían los jóvenes. Imaginen la angustia. Te obligan a seguir adelante, a esforzarte, en una sociedad que ya no te promete absolutamente nada a cambio. Era una contradicción brutal, una olla a presión a punto de explotar. Ok, sigamos cavando. Vamos a una capa más profunda todavía. Y aquí es donde la cosa se pone personal, porque vamos a ver la psique, la psicología de la gente en esa década. Y esto, de verdad, es fundamental para entender por qué los personajes de Evangelion son como son. Pensemos en Gendo Ikari. Hoy nos puede parecer un personaje súper extremo, casi una caricatura de padre terrible, pero la realidad es que era un reflejo bastante fiel de la figura paterna de la época. Un padre emocionalmente ausente, totalmente absorbido por el trabajo. Para sus hijos era una presencia que no podían entender y muchas veces a la que le temían. La falta de comunicación no era algo raro, no, era lo normal. Por eso, cuando Shinji le pregunta a su padre ¿qué debo hacer?, eso va más allá del drama de la escena. Era un grito que reflejaba lo que sentían un montón de jóvenes en el Japón de los 90. Y aquí está el punto clave. Escuchen bien, el corazón del conflicto de Evangelion nace de esa ruptura, de esa brecha de comunicación entre generaciones que era dolorosamente real. Y aquí viene lo más increíble. Los personajes principales, Shinji, Asuka, Rei, no eran los típicos clichés de anime a los que todos estaban acostumbrados. Para nada. En ese momento fueron vistos como retratos brutalmente honestos de la ansiedad adolescente. Todos ellos encapsulaban esa contradicción tan fuerte de querer ser independiente, de querer ser fuerte, pero al mismo tiempo tener un pánico terrible a que te dejen solo, a que te abandonen. Bueno, y con todo esto, ahora sí llegamos al corazón de la obra, al núcleo más íntimo, porque vamos a descubrir cómo la vida personal, la mente, el alma del director Hideaki Anno se filtró en cada segundo de la serie. Miren, Evangelion es un caso rarísimo. Es de esas obras donde la crisis mental del creador no es solo una influencia, no, se convierte en el tema principal. Hideaki Anno, el director, estaba en medio de una batalla durísima contra la depresión mientras hacía la serie. Y el guión se convirtió en un espejo de su propia lucha interna. Era una historia que Anno necesitaba contar para, y esto es literal, para intentar salvarse a sí mismo. Y esta crisis personal es justo lo que explica el famoso giro radical que da la serie. A ver, al principio parece una historia de acción, ¿cierto? Robots gigantes contra monstruos. Pero de repente, a mitad de camino, la historia da un volantazo. La batalla ya no es afuera, es adentro. Es una batalla por la autoestima, contra la soledad, por encontrarle un sentido a todo. Y termina en algo que solo se puede llamar una disección del corazón. Ok, entonces vamos a juntar todo.
Unamos todas estas capas que hemos estado excavando, porque es justo aquí, en la unión de todo esto, donde se revela el verdadero poder, la genialidad de Evangelion. Es la fusión perfecta de su contexto social, de la psicología de la gente y, sobre todo, de cómo agarró los clichés del género y los hizo pedazos. Y por esto, justamente por esto, es que Evangelion explotó como lo hizo. Fue el primer anime para las masas que se atrevió a hacer algo impensable. Mezcló la fantasía, lo que todos querían ver, los robots gigantes, las heroínas increíbles, con la realidad más cruda y dolorosa de quienes lo estaban viendo. El trauma familiar, la ansiedad que te come por dentro, el sentirte completamente solo. Esa mezcla, a esa escala masiva, eso simplemente no se había hecho nunca. Y seguro muchos piensan en lo difícil que es la serie, ¿no? O en ese final tan confuso. Bueno, pues sorpresa, nada de eso fue un accidente. Fue totalmente a propósito. ¿Por qué? Porque reflejaba justo esa sensación que había en los 90 de que ya no existían las respuestas correctas. Se había perdido el manual de instrucciones de la vida. Y por eso el mensaje final es clarísimo. Evangelion no está hecha para entenderla con la cabeza. Está hecha para sentirla con el corazón. Y es toda esta complejidad la que convierte a Evangelion en algo casi mágico. Es una obra que cambia contigo. Se transforma a medida que pasan los años. La historia que ves a los 15 no es la misma que ves a los 30. Quizás de adolescente conectas a fondo con el dolor y la confusión de Shinji. Y quién sabe, muchos años después, de repente llegas a entender la terrible soledad de un personaje como Gendo. Así que al final del día, la idea más importante es esta. Dejen de ver a Evangelion como un rompecabezas que hay que resolver. No lo es un espejo. Y por lo tanto la verdadera pregunta nunca fue ¿qué significa la serie? La pregunta siempre ha sido ¿qué es lo que me está reflejando a mí?